Damos la bienvenida al economista Andrés Robalino. Él es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca. Quisiéramos, economista Robalino, conocer cómo está afectando este tema de los cortes de energía eléctrica a la industria local. Gustavo, buenos días. Bueno, realmente, primeramente agradecerle la entrevista. Realmente la situación es compleja y es compleja porque el sector industrial es uno de los más afectados por el tema relacionado a los cortes de energía eléctrica. Usted obviamente conoce que al ser Cuenca una de las ciudades industriales más importantes del país, sectores específicos o este sector específico requiere de una corriente eléctrica permanente, inclusive en algunos sectores y a subsectores industriales, como es el sector de producción de cemento, minería o plásticos, el efecto calórico que genera la luz a los procesos productivos tiene que ser permanente. Si hay un cambio de ese efecto calórico, los hornos donde se realizan los procesos productivos pueden quebrarse y pueden dañarse, son millones de dólares perdidos. Entonces, primero, la situación del estiaje y de los cortes eléctricos generan una situación compleja para la industria, para todo el sector productivo. Y a eso hay que sumar también la falta de planificación. Me refiero a la falta de planificación no del mantenimiento o de la activación de diferentes otras fuentes de generación eléctrica, sino de la planificación de los cortes eléctricos, que les ha afectado a las industrias porque han cortado la luz no a las 8, sino a las 8:30 y lo extienden a las 12, a las 2:30 y no a las 12, porque los cortes no se han hecho en las áreas que se habían indicado. Y peor aún, no tenemos una planificación como mínimo semanal, sino la planificación ha sido diaria. Entonces, es obvio que las empresas no pueden adaptarse a una planificación diaria y no se entiende por qué desde el SENACE no puede realizarse una planificación como mínimo semanal para trasladarlo a las empresas. Este es el problema diario. Ahora, ¿por qué estamos en esta situación? Por toda la realidad que hemos tenido los últimos 2 años, los últimos 6 años y los últimos 16 años. ¿A qué me refiero? A que por una mala administración, una mala inversión de la generación eléctrica, en donde tenemos hidroeléctricas que están a su 40% porque han tenido problemas sumamente graves en el proceso de generación eléctrica. Eso sumado a la falta de mantenimiento de varias de estas generadoras eléctricas y también a la falta de anticipación de la necesidad de activarles a las generadoras térmicas, lo que sucede es una acumulación de ineficiencias, de incompetencias por parte de 3 gobiernos que terminan siendo los afectados del sector privado, porque son residencias, son comercios, es el sector turístico y obviamente el sector industrial. Expertos del sector eléctrico ven con mucha preocupación, no comparten el optimismo del gobierno en el sentido de que se habrían dado pasos para solucionar esto en el corto plazo y hablan más bien de la urgencia de tomar decisiones en Ecuador, de soluciones que den sustentabilidad y sostenibilidad a todo el sector en el largo plazo. Está Así de es. por medio subsidios, en muchos casos inadecuados, que no se compadecen con la situación. Hace falta fomentar más la generación hidroeléctrica, otras formas de energía renovable. Hay un déficit que en las situaciones actuales solamente tiende a crecer. Así es. Lo que usted acaba de indicar es el resumen de lo que hemos vivido, ¿no? Es haber visto que se generan proyectos hidroeléctricos con sobreprecios, contratando empresas que no tenían experiencia o atados a una relación eminentemente ideológica, como fue la contratación de China para la construcción de varias hidroeléctricas, muchas de ellas que, insisto, no están ni siquiera al 40% de su producción, problemas estructurales de muchas de las hidroeléctricas, y eso sumado, insisto, a la inoperancia, a la ineficiencia del sector eléctrico, que es un sector estratégico, que debería haber sido un sector estratégico. Usted recuerda, Gustavo, que en su momento, cuando se construían estas hidroeléctricas, como muchas otras cosas, nos vendían la idea de que íbamos a ser autosustentables para la energía No, no eléctrica. solo eso, Ecuador iba supuestamente a exportar A energía. vender, exactamente. Y total, terminamos 12 años después o 13 años después de esa supuesta compromiso del gobierno en su momento, terminamos en el mismo lugar donde estábamos en el 2006.
y eso es grave. Entonces, es una mentira a la ciudadanía, es un mal manejo del sector eléctrico, que insisto, al final el sector privado es el afectado y penosamente el sector público, como no tienen las necesidades ni la urgencia del sector privado para poder producir, para poder vender, para ser competitivos, para no cortar la luz, para no mandar a sus empleados antes de que cierre el turno a sus respectivas casas, vemos esa incompetencia y esa indiferencia que se tiene. Y tenemos peor aún un ministro que, obviamente sin atacar para nada a la necesidad de algunas personas, a las creencias de algunas personas en el tema religioso, tenemos un ministro de Energía que ha pedido a los ecuatorianos rezar para que llueva. Y irónicamente, hace 4 meses teníamos a otro ministro de Estado que pedía rezar para que no llueva. Entonces realmente suena hasta irrisorio que tenemos ministros de Estado que ganan más de $5,000 mensuales y que están echando sus esperanzas a un proceso una situación religiosa para pedirle a Dios que por favor llueva o no llueva. Realmente, si estamos en manos de esas personas, pues realmente la situación no va a avanzar, no se va a solucionar. Se habla también, ingeniero Robalino, de un sector eléctrico que a nivel gubernamental toma decisiones en forma interesada, atendiendo a intereses que no siempre son el interés público. Y uno de los casos sobre el cual se ha comentado mucho ha sido el tema de Termogas Machala, la explotación de gas allá, la posibilidad de generar electricidad, que ha estado llena de intereses cruzados y que al final no ha ido hacia ningún lado. Cualquier solución por allá ya resulta extemporánea. Con usted creo que he tenido muchas entrevistas relacionadas al tema gas natural y desde la Cámara realmente ha venido presionando para que los ministros, hace más o menos igual 14 años, tomen decisiones sobre el tema de la planta de gas natural, que la reactiven, que la repotencien, que solucionen los problemas estructurales. Es una planta que duró 15 días o 20 días al 100% y que luego comenzó a caer y llegó al 40% de producción de gas. No hay tampoco una estrategia de suministro de gas para poder importar gas para la termoeléctrica de Machala. Realmente es como siempre estamos acostumbrados, ¿no? Al cortoplacismo de los políticos atados a una elección específica, y si es que no hay una elección, pues se olvidan completamente. Y peor aún, como se tiene una mafia detrás de otro tipo de combustibles, como es la petrolera, entonces el comenzar a poner los ojos en la generación de electricidad en base a gas no resulta económicamente rentable, porque el petróleo es el que les ha atado a diferentes procesos de corrupción ilegales, en donde obviamente nadie quiere salirse de esa línea y quieren seguir manteniendo esa ganancia ilegal en sus respectivos puestos públicos. Entonces, ahí viene el gran problema, ¿no? La falta de objetivos nacionales que no tienen ni los ministros, ni los servidores públicos de mandos medios, ni el presidente de la República, no actual, sino los últimos 3 periodos. Y penosamente, insisto, el Ecuador volvemos a la misma situación desde hace 15 años que le pedíamos desesperados a Colombia que nos traslade luz, ahora también a Perú y también a los mismos privados que generan electricidad y que le están buscando comprar. El problema ahora no es a quién le compramos, sino a qué precio le vamos a comprar a Colombia y a Perú, porque ese precio no lo paga el presidente, ese precio Bueno, lo pagamos los de Perú ecuatorianos. hasta donde conocemos no es siquiera factible porque no hay una Exactamente, línea interconectada y esta tomaría igualmente meses. Posiblemente así es. hasta eso ya la situación del clima se verá superada. Completamente de acuerdo. Entonces, lo que nos debe preocupar a los ecuatorianos es a qué precio le vamos a comprar a Colombia, porque ese precio vamos a pagar todos los ecuatorianos, no va a pagar de su billetera el ministro que no es competente para el sector. Ahora, le hemos escuchado al ministro Santos, hemos conversado con él y él en buena medida apostaba a proyectos privados, a pequeñas centrales eléctricas. De allí, esto venía de la mano con este famoso fideicomiso que generó mucha polémica aquí en la ciudad de Cuenca con respecto a la distribuidora, la empresa eléctrica regional Centro Sur. ¿Cómo se ha visto ese proyecto desde los sectores industriales? ¿Hay realmente políticas gubernamentales, políticas de Estado que favorezcan ese tipo de crecimiento del sector eléctrico? No, es que el gran problema es que aunque se crea un fideicomiso, el problema es con qué estabilidad
el sector privado va a invertir en la generación de energía si es que esa generación de energía va a ir distribuida al país. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Con qué seguridad un inversionista privado va a trasladar eso, la energía que él genera, a enviar a Babahoyo o enviarlo a Esmeraldas y esperar a que esas empresas eléctricas le paguen? Usted es testigo de lo que nos ha dicho el ministro. El ministro dice que la Centrosur es una empresa que paga permanentemente y que está estabilizada en el tiempo y que tiene sostenibilidad, pero hay otras que no. Entonces, ¿de qué sirve un fideicomiso cuando sabemos muy bien que hay una o dos que cumplen y el resto no cumplen o no pagan? Entonces, el problema no radica en incentivarle al sector privado. Además que eso también cae en la misma lógica de que no soluciona el problema del corto plazo, porque no podemos pedir al sector privado que solucione un problema del sector público. Sabemos muy bien que el sector privado en este momento puede generar más o menos un 10% de lo que el Ecuador necesita, entonces no se soluciona el problema. Y hay otros problemas estructurales detrás de este incentivo. Encima de eso, nosotros como Cámara estamos trabajando con SELEC y con el ECAUSTRO para buscar un proyecto que pueda ser invertido del sector privado y generar electricidad para el país. Pero obviamente es un proyecto que tomará como mínimo 2 años, 2 años y medio para concretarlo y no soluciona el problema del corto plazo. Entonces, aunque existe interés del sector privado, hay que buscar situaciones o decisiones ya ni siquiera que recaigan en este gobierno, sino esperar que el gobierno de Daniel Noboa comience a tomar decisiones en la línea correcta y que deje encaminado, porque tampoco podemos esperar que un gobierno que va a tener 1 año y medio de periodo pueda solucionar un problema que venimos teniendo desde hace décadas. El problema del gobierno de Guillermo Lasso en muchísimas áreas, empezando por el tema financiero, ha sido, como lo señalan algunos analistas, patear la piedra hacia adelante a la espera de que venga un nuevo gobierno, en este caso un gobierno de transición, a solucionar la mayoría de los problemas. Y los problemas del sector eléctrico, de la energía en general en Ecuador, porque hay problemas también con los combustibles, son un caso más de este tipo de políticas muy dañinas. Sí, completamente. Son políticas de corto plazo que se adaptan a sus necesidades de partido, y eso lo hemos visto ya los últimos años. Dependiendo de la ideología, se apegan a un tipo específico de desarrollo, pero al final cometen los mismos errores de ineficiencia, incompetencia, burocracia, corrupción y muchas otras cosas más. Entonces, ojalá que los ecuatorianos aprendamos que la ideología, que no depende del desarrollo del país de una ideología, sino que necesitamos personas, gobernantes, primero líderes, que deban y sepan y quieran ordenar a un país, cosa que justamente no ha sucedido en este momento. La falta de liderazgo del presidente de la República es preocupante. Yo, pensando solamente en primera persona, si tengo a un ministro que pide a los ecuatorianos rezar para que llueva, yo francamente no le sigo pagando un sueldo, porque si es que su trabajo está atado a que llueva porque le rezamos a un Dios, esa persona no debe ganar el sueldo que está ganando. Debo tenerle ahí un experto, un técnico que me dé soluciones técnicas y pragmáticas. Entonces, la falta de liderazgo genera estos grandes problemas, y no solamente en el sector eléctrico, ha pasado en el sector petrolero, ha pasado en la salud. Venimos oyendo los problemas de la salud, del IES, del Ministerio de Salud y todos esos problemas de turnos y de medicinas desde hace 1 año y medio, y no se solucionan. El tema de seguridad, el tema de competitividad, que es un tema específicamente del sector productivo, ningún avance en competitividad, y eso es porque los ministros, aunque tengan una orden del presidente, no han tomado caso a esa orden y han seguido una línea específica. El gremio que usted representa, economista Robalino, ha puesto mucho interés en el tema vial y ha transcurrido un gobierno más sin que se solucionen en forma mínima, por lo menos, los problemas viales de la provincia de La Suay. ¿Qué experiencias quedan sobre esto? ¿Cuál es el saldo de los ministros, incluyendo el ministro Ron, que usted hacía alusión? Lo que pedía es que no llueva mucho para que las carreteras no se dañen, y es la situación de La Suay. Hemos recorrido algunas de las vías. Más allá de la buena voluntad de las autoridades locales, no se ha hecho nada, y el invierno nos llevará a la vieja realidad. Roberto Luque, un joven ministro de Transportes y Obras Públicas, se perfila para el gobierno de Noboa. Con todos estos antecedentes,
¿Cuáles son las expectativas? Aquellos proyectos que han venido impulsando desde la SUAI, que han sido parte de una serie de ofertas, de compromisos sin firma por parte del gobierno que termina, ¿en qué van a quedar? A ver, bueno, como Cámara nosotros tenemos nuestro trabajo y nuestra obligación es seguir presionando al quien esté de ministro de Obras Públicas para que busquemos esa solución a largo plazo, que es la misma lógica hablando del sector eléctrico. La solución a corto plazo es comprarle a Colombia, pero la solución a largo plazo es comenzar a buscar nuevas formas de generación eléctrica, no solamente hidroeléctrica, o también buscar otros lugares en donde realizar esa producción de generación eléctrica, no solamente atado a la cuenca de la SUAI, ni a del austro-ecuatoriano, sino buscar otras opciones y que sean manejables, que sean rentables. La misma lógica sucede con el tema vial. Creo que todos los cuencanos de Azuayo estamos conscientes de que como austro necesitamos una nueva vía Guayaquil. La vía por la cuenca Moyoturo-Naranjal es una vía que permanentemente va a tener problemas porque es una vía que no se construyó para ser una vía productiva, es una vía de alguna manera turística, pero que tiene riesgos muy complejos de solucionarlos. Lo que sucedió en el kilómetro 49 puede pasar en todos los kilómetros restantes hasta llegar a la costa porque la construcción misma es muy compleja. Entonces necesitamos una solución a largo plazo. En esa situación, pues yo he procedido a comunicarme ya con el potencial nuevo ministro de Obras Públicas, el ingeniero Luque. Le he enviado el estudio preliminar que le donamos, de alguna manera, por decirlo, al gobierno nacional, para que él comience a tomar el camino y reactive nuevamente las relaciones con el gobierno coreano, que era el encargado de hacer los estudios de pre y de factibilidad, y que ojalá en este gobierno de Daniel Noboa podamos tener ya el estudio de factibilidad encaminado para tener una idea clara de por dónde podría ir la nueva vía, porque realmente estoy de acuerdo en que hay que trabajar en los mantenimientos, porque no podemos estar esperando a que se construya la nueva vía, completamente de acuerdo, pero realmente si no pensamos en el largo plazo, estos problemas del invierno que nos cae todos los años y que por 5 gotas que caen en las carreteras se nos cierran las carreteras, eso lo vamos a tener permanentemente. Bien, cerremos con las expectativas que se tienen en el sector industrial sobre el nuevo gobierno. Bueno, expectativas todas las necesarias, como las que tuvimos con Guillermo Lasso. Esperamos que ahora sí se tomen decisiones, que exista un liderazgo en el tema productivo, que comencemos a trabajar en competitividad porque no se ha dado un solo paso. Se habla de que la competitividad es la firma de acuerdos comerciales, es completamente un error. Es un error que está atado a esas necesidades que tienen los políticos a los votos o al aprecio de los ciudadanos. El acuerdo comercial es una herramienta, no es un objetivo de competitividad. La competitividad está atado a las vías, está atado a la reducción de tramitología, de burocracia, de centralización, está atado a la reducción de impuestos, de tasas que afectan al sector productivo. Yo lo he hablado ya con Sonsoles García, con la nueva ministra de Producción, o la potencial nueva ministra de Producción. Ella está al tanto de estas situaciones, de situaciones bastante extrañas que suceden en el gobierno de Lasso este momento, en donde tenemos una aduana que paraliza las exportaciones de una empresa como Continental porque se le ocurre cambiar su partida arancelaria de los neumáticos. Ese tipo de situaciones en el sector público son justamente las que han ocurrido los últimos años, sin importar la ideología, y que siguen paralizando a la industria nacional. El derogar reglamentos técnicos sin ningún tipo de análisis técnico, valga la redundancia. Entonces, todas esas decisiones se tienen que transformar en políticas públicas, en políticas de competitividad que vayan en beneficio del microempresario, del mediano, del grande, del pequeño, y que podamos generar empleo como así lo ha hecho Cuenca en los últimos años. Pero realmente esto se requiere un liderazgo desde presidencia con una ejecución específica de los ministros y que los ministros no tomen decisiones por línea propia, porque ahí volvemos justamente a estar en el mismo problema de siempre. Y la competitividad tiene que ser de todos. Si es que solamente una ministra de producción se preocupa de productividad o de competitividad y tenemos un ministro de electricidad que no le importa, o un director del SRI que tampoco le importa, o un ministro de finanzas que no le importa, pues la competitividad nunca va a avanzar. Necesitamos una coordinación entre todos los ministerios que piensen y que tengan un objetivo similar, y ahí está donde un liderazgo de un presidente de la República juega un papel fundamental que penosamente estos 2 años no lo hemos tenido. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Seguro, Gustavo, a las órdenes.
Declaraciones del economista Andrés Robalino, él es director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en la provincia de La Suay.